mi hija de 23 años, plantó drogas en mi casa para salvar su pellejo. Me pasé 5 meses en la cárcel, pero cuando descubrieron los mensajes entre ella y su dealer, la justicia fue brutal. Tengo 47 años, trabajo como gerente de almacén en una distribuidora de equipos médicos, y lo que mi hija me hizo hace 2 años básicamente destruyó todo lo que alguna vez consideré mi vida. Pasé 5 meses en la cárcel del condado por drogas que ni siquiera sabía que existían en mi casa, drogas que ella plantó ahí para salvar su propio pellejo. Y cuando digo que esto arruinó mi matrimonio, mi reputación, mi paz mental, no estoy exagerando ni un poco. La gente me pregunta cómo puedo seguir adelante después de algo así, y la verdad es que no sé si realmente lo estoy haciendo o si solo estoy fingiendo hasta que eventualmente se sienta real, ¿sabes? Supongo que debería empezar por el principio, cuando Jessica era chica, porque no es que de repente se convirtió en la persona que es ahora. Siempre fue difícil, tipo desde que tenía unos 12 o 13 años. Se juntaba con los chicos equivocados, faltaba a clases, llegaba tarde a casa sin dar explicaciones, y mi esposa, siempre le buscaba excusas. Que si estaba pasando por una etapa, que si era la adolescencia, que si necesitaba espacio para encontrarse a sí misma. Yo intentaba poner límites, ¿sabes? Pero cada vez que lo hacía mi esposa me decía que estaba siendo muy duro, que Jessica solo necesitaba amor y comprensión. Y mira, yo la amaba, era mi hija, pero amor no significa dejar que hagan lo que quieran sin consecuencias. Eso lo entiendo ahora más que nunca. Cuando Jessica tenía 16, dejó la escuela. Simplemente, dejó de ir un día y anunció que no volvería. Mi esposa lloró, yo exploté. Tuvimos peleas terribles en la casa, pero Jessica ni se inmutaba. Decía que la escuela era una pérdida de tiempo, que ella iba a hacerse rica de otra manera, que no nos necesitaba diciéndole qué hacer con su vida. Intentamos de todo, amenazas, súplicas, promesas, nada funcionaba. Y entonces conoció a este tipo, un tal Brandon, o algo así, nunca me dignó a presentármelo formalmente, que tenía como 24 años, manejaba un carro deportivo que claramente no podía pagar con un trabajo honesto, y básicamente se la llevó de la casa cuando ella tenía 17. Un día, simplemente desapareció con él. Dejó una nota que decía, no me busquen, soy mayor de edad, voy a vivir mi vida, ni siquiera tenía 18 todavía, técnicamente. Los siguientes 3 años fueron un infierno de no saber nada. Mi esposa lloraba todas las noches. Yo me sentía impotente. Reportamos a Jessica como desaparecida, pero la policía no podía hacer mucho porque técnicamente se había ido por voluntad propia. De vez en cuando recibíamos un mensaje de texto corto, estoy bien, no molesten, y eso era todo. Mi esposa se aferraba a esos mensajes como si fueran cartas de amor. Yo solo sentía rabia porque nuestra hija estaba por ahí. Dios sabe dónde haciendo. Dios sabe qué con un tipo que claramente era mala noticia. Pero bueno, ¿qué podíamos hacer, no? No puedes obligar a alguien a quedarse si no quiere. Y entonces, hace como 3 años y medio, Jessica apareció en nuestra puerta. Estaba flaca, o sea, muy flaca. Tenía ojeras, la ropa sucia, una mochila vieja que parecía que la había sacado de la basura. Tocó el timbre a las 11 de la noche y cuando abrí la puerta casi no la reconozco. Mi esposa salió corriendo y la abrazó llorando, y Jessica también lloraba. Decía que lo sentía, que había cometido errores, que necesitaba volver a casa. Yo me quedé ahí parado pensando, esto no va a terminar bien. Lo sabía en mis tripas, pero ¿qué iba a hacer? ¿Cerrarle la puerta en la cara a mi propia hija? Mi esposa ya la estaba llevando adentro, preparándole comida, armándole la cama en su vieja habitación. Los primeros días Jessica fue todo disculpas y promesas. Que iba a conseguir trabajo, que iba a retomar sus estudios, que Brandon, resulta que ese era su nombre, la había dejado, y ella había tocado fondo, y ahora quería cambiar. Mi esposa le creía todo. Yo era más escéptico, pero intentaba darle el beneficio de la duda. Le dije que podía quedarse, pero que tenía que contribuir, conseguir trabajo, ayudar en la casa, respetar nuestras reglas. Ella asintió a todo, dijo que sí a todo. Pero como a la semana ya estaba claro que nada había cambiado realmente. Jessica se quedaba durmiendo hasta el mediodía, no buscaba trabajo, dejaba su cuarto hecho un desastre, comía nuestra comida, y luego salía por las noches sin decirnos a dónde iba. Volvía a las 3, 4 de la mañana,
A veces no volvía en toda la noche. Cuando yo le preguntaba me decía que no era mi problema, que ella era adulta y podía hacer lo que quisiera. Mi esposa le pedía que por favor nos dijera al menos con quién andaba para estar tranquilos, y Jessica le gritaba que dejara de agobiarla. Era una situación insostenible, básicamente. Yo trabajaba todo el día, volvía cansado a casa, y tenía que lidiar con esta tensión constante de tener a Jessica ahí sin hacer nada, productivo, y tratándonos como si le estuviéramos haciendo un favor a ella en lugar de al revés. Esto duró como 6 meses. 6 meses de discusiones, de mi esposa defendiendo a Jessica, de Jessica ignorándome completamente. Yo le decía a mi esposa, tenemos que ponerle un ultimátum, o busca trabajo o se va. Y ella me decía que no podíamos echarla a la calle, que era nuestra hija, que solo necesitaba más tiempo. Pero llegó un punto en que yo dije, ya no más. Fue un viernes por la noche. Jessica había salido otra vez sin avisar. Volvió a las 5 de la mañana haciendo ruido, despertándonos a ambos. Yo bajé y le dije, se acabó. Tienes 24 horas para encontrar otro lugar donde vivir. Ella me miró como si yo fuera basura y me dijo que me fuera a la mierda. Mi esposa bajó en pijama llorando, rogándome que reconsiderara, pero yo ya había tomado la decisión. Le dije a Jessica, mañana a esta hora quiero que estés fuera de esta casa con todas tus cosas. Lo que pasó el sábado por la tarde todavía me parece una pesadilla cuando lo pienso. Yo estaba en el garaje organizando unas cajas, mi esposa estaba en la cocina, Jessica supuestamente estaba en su cuarto empacando, y de repente escucho que tocan la puerta con fuerza. Abro, y hay 2 policías parados ahí con una expresión muy seria. Me dicen su nombre es tal, tenemos una orden de cateo, tenemos información de que hay sustancias ilegales en esta propiedad. Yo me quedé, tipo que, esto tiene que ser un error, aquí no hay nada de eso. Pero ellos ya estaban entrando, mostrándome el papel de la orden. Mi esposa salió preguntando qué pasaba. Jessica salió de su cuarto con cara de sorprendida, pero yo juro que vi algo en sus ojos, como una chispa de satisfacción que me heló la sangre. Los policías fueron directos a mi habitación. Ni siquiera buscaron en otros lados primero. Fueron directo ahí como si supieran exactamente dónde buscar. Movieron el colchón, metieron las manos bajo la base de compito, la cama, y sacaron 3 bolsas Ziploc llenas de algo que parecía polvo blanco o marrón. No sé. Nunca había visto heroína en mi vida, pero supuse que eso era. Había mucho, o sea mucho. Las bolsas eran grandes tipo de las que usas para el almuerzo pero llenas hasta arriba. El policía las levantó y me dijo, esto es suyo. Y yo dije que no, por supuesto que no. Ni siquiera sabía que eso estaba ahí. Pero ellos no me creyeron. Me dijeron que tenían una denuncia anónima específica que decía que yo guardaba drogas bajo mi cama, y ahí estaban las drogas exactamente donde el anónimo había dicho. Me esposaron ahí mismo en mi propia habitación. Mi esposa gritaba que esto era una locura, que yo nunca haría algo así, pero los policías seguían su protocolo, leyéndome mis derechos, diciendo que quedaba arrestado por posesión de sustancias controladas con intención de distribuir por la cantidad que habían encontrado. Yo miraba a Jessica buscando apoyo, esperando que ella dijera algo, defendiera a su padre, pero ella solo estaba ahí parada en el pasillo con los brazos cruzados, y juro que cuando nuestras miradas se cruzaron ella hizo como una pequeña sonrisa, una mueca casi imperceptible, que básicamente me dijo, yo hice esto y no puedes probarlo. En ese momento lo supe con cada fibra de mi ser, pero no tenía cómo demostrarlo. Me llevaron detenido esa misma tarde. La audiencia de fianza fue el lunes y me la negaron porque la fiscal dijo que la cantidad de drogas indicaba que yo era un traficante peligroso y un riesgo de fuga. Un riesgo de fuga. Yo que había vivido en la misma casa por 23 años, que tenía el mismo trabajo por 19 años, que nunca había tenido ni una multa de tránsito. Pero ahí estaba, en una celda de la cárcel del condado con un overol naranja, esperando un juicio que, según mi abogado público, podía tardar meses por el backlog en las cortes. Y efectivamente tardó meses, 5 meses para ser exactos, 5 meses de mi vida encerrado con criminales reales, durmiendo en una litera metálica, comiendo comida que parecía comida para perros, llamando a mi esposa por teléfono prepagado cada 2 días para escucharla llorar. Lo peor no era ni siquiera estar ahí encerrado, aunque eso era horrible, obviamente. Lo peor era que mi esposa estaba empezando a dudar de mí. Podía escucharlo en su voz cuando hablábamos.
Al principio estaba 100% segura de mi inocencia. Decía que iba a hacer lo que fuera para sacarme de ahí, que Jessica debe haber visto algo, que alguien más puso esas drogas ahí. Pero después de un mes, 2 meses, empezó a hacer preguntas raras. Que si yo había tenido problemas económicos que ella no conocía, que si alguna vez había experimentado con drogas en el pasado sin decirle, que si estaba seguro de que no había ninguna explicación lógica para que esas drogas estuvieran bajo nuestra cama. Yo le gritaba por teléfono, bueno, tanto como puedes gritar con guardias escuchándote, ¿cómo puedes dudar de mí? ¿Sabes quién soy? ¿Sabes que nunca haría esto? Y ella decía que me creía, pero que tenía que entender que la evidencia estaba ahí, que tenía que haber alguna explicación. Mientras tanto, Jessica seguía viviendo en mi casa con mi esposa. Mi abogado me contaba lo que el fiscal le compartía de la investigación, y aparentemente Jessica había dado su declaración diciendo que ella no sabía nada de las drogas, que estaba tan sorprendida como cualquiera, que su padre había estado actuando extraño últimamente, pero que nunca imaginó que era por algo así. Mi propia hija, la que había plantado esa mierda ahí para quitarse la policía de encima, declarando en mi contra, y mi esposa le creía, o al menos quería creerle, porque la alternativa era aceptar que nuestra hija era una sociópata que estaba dispuesta a mandar a su padre a la cárcel para salvarse ella misma. La verdad empezó a salir como a los 4 meses. El detective asignado al caso, un tipo llamado Rodríguez, que era más joven que yo, pero parecía saber lo que hacía, empezó a revisar el teléfono de Jessica como parte de la investigación rutinaria. Aparentemente habían pedido una orden para revisar todos los teléfonos de la casa, buscando evidencia de distribución, y cuando entraron al de Jessica encontraron mensajes, cientos de mensajes con gente comprando drogas, coordinando entregas, hablando de precios y cantidades. Jessica había sido tan estúpida, o tan confiada, que ni siquiera había borrado los mensajes. Estaban todos ahí, conversaciones donde ella claramente era la que vendía, donde mencionaba que necesitaba esconder mercancía porque la policía estaba haciendo operativos en la zona, donde literalmente decía cosas como, voy a poner esto en el cuarto de mis viejos, ellos nunca revisan bajo su cama. El detective Rodríguez vino a verme a la cárcel para informarme personalmente. Me dijo, señor, creo que lo han incriminado falsamente y estamos investigando a su hija como la verdadera sospechosa. Yo casi lloro ahí mismo frente a él. Le dije lo que había sospechado desde el principio. Le conté de la mirada que Jessica me había dado durante el arresto. Le expliqué su comportamiento los meses previos, las salidas nocturnas, la negativa a trabajar. Todo cobraba sentido. Jessica estaba traficando. Probablemente había atraído atención policial de alguna manera, y cuando supo que iban a catear la casa, decidió plantar las drogas en mi cuarto y hacer una denuncia anónima para que me agarraran a mí en lugar de a ella. Además de los mensajes encontraron otras cosas. Analizaron las bolsas donde venían las drogas y no tenían ni una sola huella mía, ni rastro de mi ADN. En cambio tenían huellas parciales que coincidían con las de Jessica. Entrevistaron a vecinos, y varios dijeron que habían visto a Jessica recibir visitas sospechosas a horas raras. Gente que llegaba en carros, se quedaba 5 minutos y se iba. Uno, incluso dijo que había visto a Jessica intercambiando algo que parecía dinero con un tipo en un Honda Civic azul. Hablaron con gente del barrio donde Jessica había estado viviendo con Brandon, y resultó que ella era conocida ahí como alguien que conseguía drogas. Todo el caso se estaba desmoronando, o mejor dicho, se estaba reconstruyendo con Jessica como la criminal y yo como la víctima. Me soltaron después de 5 meses y 2 semanas. No hubo disculpas, solo un tú eres libre de irte y aquí están tus pertenencias. Mi esposa vino a recogerme y el viaje en carro a casa fue el más incómodo de mi vida. Ella no sabía qué decir. Yo estaba demasiado enojado para hablar. Cuando llegamos a la casa, lo primero que hice fue ir a mi cuarto. Mi cuarto que se suponía era mi espacio privado y que Jessica había violado de la peor manera posible, y solo me senté en la cama sintiéndome asqueado. Mi esposa me dijo que Jessica no estaba ahí, que se había ido a quedarse con una amiga. Cuando la policía vino por ella hace unos días, aparentemente habían ido a arrestarla, pero ella no estaba en la casa. La encontraron como una semana después. Estaba en un apartamento de mala muerte al otro lado de la ciudad, un lugar que según los policías era conocido como punto de drogas. Cuando entraron encontraron a Jessica con más drogas, jeringas, una balanza digital, bolsitas vacías,
todo lo que necesitas para un operativo de distribución a pequeña escala. La arrestaron ahí mismo y esta vez no hubo fianza tampoco. La hicieron quedarse detenida hasta el juicio, cosa que en mi opinión debieron haber hecho conmigo desde el principio, pero bueno, al menos ahora estaba recibiendo lo que merecía. El juicio de Jessica fue relativamente rápido. La evidencia era abrumadora. Los mensajes, las drogas encontradas en el apartamento, testigos que la ubicaban vendiendo. Su abogado intentó argumentar que ella tenía problemas de adicción y necesitaba ayuda, no castigo. Pero el fiscal presentó pruebas de que Jessica no solo consumía, sino que traficaba activamente. Y además había cometido el crimen adicional de incriminar falsamente a otra persona, específicamente a su propio padre. Le hicieron exámenes toxicológicos y dio positivo para heroína, cocaína y anfetaminas. Básicamente tenía de todo en su sistema. Fue declarada culpable de posesión con intención de distribuir, de presentar cargos falsos contra un inocente y algunos otros cargos menores. La sentencia fue de 8 años en un centro de rehabilitación y reclusión para adictos. El juez dijo que Jessica necesitaba tratamiento, pero también necesitaba enfrentar consecuencias reales por lo que me había hecho. 8 años. Mi hija iba a estar encerrada hasta que tuviera 31 años, asumiendo que se comportara bien y no le agregaran tiempo. Yo estuve en la corte el día de la sentencia. Jessica me miró desde el banquillo de los acusados, y yo no le devolví la mirada, no podía, sentía demasiada rabia, y también una tristeza tan profunda que no sabía cómo procesarla. Esta era mi hija, la niña que había cargado en brazos, a la que le había enseñado a andar en bicicleta, y me había traicionado de la manera más vil imaginable. Después de la sentencia tramité una orden de restricción contra Jessica. Mi abogado me recomendó hacerlo, y la verdad es que yo quería hacerlo de todas formas. La orden decía que cuando Jessica saliera del centro de rehabilitación, tenía prohibido acercarse a mí, contactarme, o estar a menos de 500 metros de mi casa o mi trabajo. Yo sabía que esto era permanente, que básicamente estaba diciendo, mi hija está muerta para mí. Pero ¿qué otra cosa podía hacer? ¿Esperar a que saliera y perdonarla? ¿Fingir que los 5 meses que pasé en la cárcel por su culpa podían olvidarse? No. Eso no iba a pasar nunca. El problema fue que mi esposa no estaba de acuerdo con esto. Ella empezó a visitarla en el centro de rehabilitación, a escribirle cartas, a mandarle fotos y actualizaciones de la familia. Yo le decía, ¿cómo puedes seguir apoyándola después de lo que nos hizo, después de lo que me hizo a mí? Y ella decía que Jessica estaba enferma, que era una adicta, que necesitaba el amor de su madre ahora más que nunca. Yo le respondía que Jessica no estaba enferma cuando plantó esas drogas bajo nuestra cama, que esa fue una decisión calculada y malvada, que ser adicta no excusa arruinar la vida de otra persona. Pero mi esposa no podía o no quería ver las cosas de esa manera. Empezamos a pelear constantemente. Cada vez que ella mencionaba a Jessica, yo explotaba. Cada vez que yo expresaba mi rabia, ella me acusaba de no tener compasión. La situación se volvió insostenible. Yo había sobrevivido 5 meses en la cárcel pensando que cuando saliera podría reconstruir mi vida, pero resultó que mi vida estaba destruida de todas formas. Mi trabajo me había mantenido el puesto porque legalmente tenían que hacerlo, pero todos me miraban diferente. Algunos compañeros claramente creían que yo había sido culpable y que solo había salido por un tecnicismo. Mi reputación en el barrio estaba arruinada. La gente murmuraba cuando pasaba. Y ahora además mi matrimonio se estaba desintegrando porque mi esposa se negaba a cortar lazos con la persona que me había hecho todo esto. Hace como 8 meses le dije a mi esposa que no podía seguir así. Le propuse terapia de pareja, ella aceptó. Fuimos a 3 sesiones pero no sirvió de nada porque el problema era muy simple. Ella no iba a abandonar a Jessica y yo no iba a perdonarla. No había punto medio ahí. No había compromiso posible. Así que nos separamos. Yo me mudé a un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad, un lugar de 2 habitaciones que se siente vacío y triste, pero es mejor que seguir en esa casa llena de recuerdos amargos. Mi esposa se quedó en la casa. Todavía estamos técnicamente casados, porque ninguno de los dos ha iniciado los trámites de divorcio, pero es cuestión de tiempo. El matrimonio está muerto, lo sabemos ambos. Ahora vivo solo en este apartamento. Voy a trabajar donde todos me tratan con una cortesía fría y profesional, pero nadie me invita a tomar cervezas después del trabajo como antes. Vuelvo a casa, miro televisión, me duermo.
Los fines de semana son los peores porque tengo demasiado tiempo para pensar. Pienso en cómo Jessica arruinó mi vida sin ningún remordimiento. Pienso en cómo mi esposa eligió a nuestra hija por encima de mí, a pesar de todo lo que me pasó. Pienso en los 5 meses que perdí, en cómo me sentía cada noche en esa celda sabiendo que era inocente, pero sin poder hacer nada al respecto. Pienso en que Jessica va a salir algún día y va a intentar contactarme. Sé que lo va a hacer, y no sé qué voy a sentir cuando eso pase. Mi abogado me dijo que podría demandar al Estado por encarcelamiento injusto, que tengo un caso sólido para una compensación económica. Tal vez lo haga, no sé. El dinero no me va a devolver esos 5 meses, ni va a reparar mi matrimonio, ni va a hacer que la gente del barrio deje de mirarme raro. Pero supongo que algo es algo. Por ahora, solo intento pasar los días, hacer mi trabajo, pagar mis cuentas, evitar pensar demasiado en todo esto. Hay días donde la rabia es tan intensa que siento que voy a explotar. Y hay días donde solo siento un vacío enorme, como si me hubieran quitado toda mi familia y toda mi vida anterior de un solo golpe. La gente me pregunta si algún día voy a perdonar a Jessica. La respuesta es no. Nunca. Bajo ninguna circunstancia. Hay cosas que simplemente no se perdonan. Y incriminar a tu propio padre para salvarte tú misma está en lo más alto de esa lista. No me importa si estaba drogada, si estaba desesperada, si estaba asustada, nada de eso justifica lo que hizo. Arruinó mi vida deliberadamente, y la verdad es que parte de mí ni siquiera la considera mi hija ya. Es solo una persona que comparte mi apellido y mi sangre, pero que demostró ser capaz de una maldad que yo no puedo ni empezar a comprender. Mi esposa dice que con el tiempo voy a ablandarme, que voy a encontrar en mi corazón la capacidad de perdonar, pero ella no pasó 5 meses en la cárcel, sintiéndose impotente y traicionado. Ella no tuvo que soportar que su propia hija lo mirara con esa sonrisa cínica mientras lo esposaban, así que su opinión no cuenta mucho para mí en este momento. Supongo que eventualmente voy a tener que lidiar con mis sentimientos de una manera más constructiva, tal vez ir a terapia individual, pero por ahora simplemente estoy sobreviviendo día a día, en este nuevo limbo que es mi vida.